Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos de adorar al Señor. Y esta semana cumplimos año como iglesia, cumplimos 20 años. 20 años. Bueno, parece que sí, les dio gusto. Y la fidelidad de Dios ha estado con nosotros desde el primer día hasta hoy. La constante es la fidelidad de Dios. No podríamos siquiera atribuirnos mérito alguno, pues es Dios el dueño de la obra y quien merece toda la honra y la gloria. Como ya lo anunciamos entre semanas, los diferentes grupos que tenemos, bueno, al menos es lo que yo espero, y sí vi que algunos hermanos estuvieron dando la clase en sus grupos que les ha tocado. Hemos iniciado una serie de estudios sobre las bienaventuranzas. Y en esta ocasión vamos a meditar sobre la primera bienaventuranza relatada en Mateo capítulo 5, versículo 3. Algunos hermanos incluso incluyeron este último canto que entonamos hace un instante. Y no dudo que el Espíritu del Señor les haya bendecido durante ese tiempo. Así que vamos a reforzar ese aprendizaje en esta hora. Seré breve, por lo que ruego de su atención. El Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos quienes esperaban la llegada del Mesías. Por eso nosotros cuando leemos Mateo, desde el primer capítulo ya está anunciando el cumplimiento de esa promesa, porque los judíos estaban esperando la llegada del Mesías. Y entonces ellos tenían en Moisés a un gran líder, un gran legislador que subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, que son los mandamientos. En el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, Mateo presenta a Jesús promulgando la ley evangélica, es decir, su propia ley. Para un judío debía resultar claro que la intención de Mateo era evocar la ley de Moisés o evocar a Moisés, el gran legislador antiguo que entregó al pueblo de Israel la ley recibida en el monte Sinaí. Pero en esta ocasión se trata de alguien superior a Moisés, y me refiero a Cristo, quien comenzó a decirle a sus seguidores las bienaventuranzas, las cuales son 9. 8 de estas están formuladas en tercera persona. Y las primeras 8 son bienaventurados los pobres en espíritu, que es lo que vamos a hablar hoy. La otra es bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y luego la 9ª bienaventuranza está en segunda persona, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Algunos alegan que la 9ª bienaventuranza no pertenece al grupo de las primeras 8, ya que rompe con el esquema fijo de las demás. Y dicen que bien podría hacerse 2 grupos en las bienaventuranzas, donde las primeras 4 tienen que ver con la relación del individuo con su creador, con Dios, y las otras 4 tienen que ver con la relación del individuo con sus semejantes. Y bien puede ser tomado así, ¿por qué no? De hecho, es así como las podemos nosotros visualizar. Las bienaventuranzas no son la presentación del Evangelio, sino la realidad del Evangelio. Es para recordarnos cada una de sus etapas, cada uno de los diferentes escenarios a considerar en nuestra relación con Cristo. Las bienaventuranzas son el Evangelio explicado magistralmente por nuestro Señor Jesucristo. En cada una de las bienaventuranzas encontramos la luz del Señor
iluminando nuestro camino, guiándonos para no caer en el abismo del error. También cada una de ellas nos permitirá reflexionar y corregir el rumbo si es necesario. La bienaventuranza es una declaración de bendición. Y la bendición no se trata en realidad de beneficios de este mundo en lo absoluto. Una vez que le conocemos, tiene que ver con buscar a Dios y estar cerca de Él. Los salmos están llenos de esto. Encontramos nosotros en el Salmo 84 que dice: cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Amén. En el Salmo 34 encontramos: cuán bienaventurado es el hombre que en Él, o sea, en Dios, se refugia. En el Salmo 119 encontramos: cuán bienaventurados son los que con todo el corazón lo buscan. También tiene que ver con ser transformados para que seamos más como Él, mientras intentamos obedecerle y Él nos enseña. Como dice Salmo 112, cuán bienaventurado es el hombre que mucho se deleita en sus mandamientos. Amén. Y tenemos pues en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza marca el primer paso a dar en nuestro caminar con Cristo, y que todo aquel que anhela el reino de los cielos debe considerar. Jesús comienza con los pobres en espíritu. Alguna vez escuché que los pobres en espíritu son aquellos que no tienen la capacidad de comprender, por razón de que debido a una enfermedad mental no le es posible discernir la palabra de Dios, y que es por eso que ellos son pobres en espíritu, y así ya se han ganado el reino de los cielos. Pero ser pobre en espíritu es todo lo contrario. Es con base en la capacidad de comprensión y discernimiento, entender que es necesario empobrecerse para dar lugar a la gracia de Dios. Empobrecerse espiritualmente. El pobre es aquel que carece no solo de lo que otros tienen, sino que también carece de lo básico, y esto le hace anhelar, ubicándose en un estado consciente de bajeza, la riqueza que otros tienen. Es así como se puede comprender lo que Jesús nos está diciendo. El ser humano está inflamado de orgullo, al punto que en un sentido espiritual considera a Dios como una posesión valiosa en lugar de considerarse posesión de Dios. Y así hablan muchos. Muchos hablan como si trajeran a Dios en la bolsa. Dios es su posesión y no se consideran posesión de Dios. Podemos decir que somos de Cristo. Amén. Por la gracia del Señor somos de Cristo, porque Él ha hecho todo para que seamos de Él. Somos posesión de Dios. El auge del cristianismo y la proliferación de predicadores que ofrecen un evangelio lúdico o agradable a los oídos de su audiencia es una de las tantas causas por las que las personas están llenas de arrogancia y egoísmo, negándose la oportunidad de conocer a Dios y de hacer suyo el reino de los cielos. Cada vez son menos las personas arrodilladas y postradas delante de Dios, y son más los que están de pie, lo cual pone de manifiesto un corazón arrogante y una iglesia que refleja su lejanía del reino de los cielos. Venid, dice el salmista, arrodillémonos y postrémonos delante del Señor. Esa es la actitud del pobre en espíritu, arrodillado y humillado delante del Señor.
No dice, vengan los altivos de corazón, vengan los que están inflamados de orgullo. Dice, venid, arrodillémonos y postrémonos delante de nuestro Dios, nuestro Hacedor. Amén. Dice la Biblia en Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Este es un testimonio de un hombre que está convencido de la grandeza de Dios, que está convencido del señorío de Dios, de la soberanía de Dios. Pero gracias a que conocemos la historia completa, entendemos que no siempre pensó lo mismo. Estaba tan inflado de orgullo que Dios le dio una gran lección. Y de esto se desprende que solo en un estado profundo de humillación es posible conocer a Dios. Solo un corazón empobrecido, pues ha renunciado a todas sus posesiones y le ha dado lugar a Dios, puede hacer suyo el reino de los cielos. Amén. Jesús no está hablando de la pobreza material, pero es conveniente hacer la aclaración de que cuando una persona encuentra las bendiciones que son para el que se humilla y busca a Dios deseando más de Él cada día, inherente a ese estado de bienaventurado está la satisfacción de todas las necesidades del ser humano. Aunque no predicamos la prosperidad como un fin en sí misma, es inevitable que la gracia de Dios sea con quienes con corazón contrito y humillado le buscan. Emmett Fox dijo sobre esto: ser pobre en espíritu significa haberse vaciado de todo deseo de ejercer la voluntad personal, y lo que es igual de importante, haber renunciado a todas las opiniones preconcebidas en la búsqueda sincera de Dios. Significa estar dispuesto a dejar de lado sus hábitos actuales de pensamiento, sus puntos de vista y prejuicios actuales, su forma de vivir, si es necesario. Deshacerse de hecho de cualquier cosa y todo lo que pueda interponerse en el camino de encontrar a Dios. Ser pobre en espíritu no es obra del ser humano, es obra del Espíritu Santo en la mente de los que son llamados y se dejan transformar por Él. Lo que hemos logrado por nuestro propio mérito es la bancarrota espiritual. Todo lo que hagamos, por muy bueno que parezca a los ojos de los hombres, es totalmente inaceptable a los ojos de Dios. Nada le robará el mérito a Dios, y menos cuando se trata del reino de los cielos. Dios es glorificado y se glorifica por lo que quiere y puede hacer en aquellos que se humillan delante de Él. Nada es suficiente a menos que se trate de menguar para que el Señor crezca en nosotros. Amén. Dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Los pobres en espíritu no tiene que ver con el estatus dentro de una denominación u organización religiosa, sino con la capacidad de despojarse de todo, abrir nuestra mente y reconocer a Dios como la fuente de todas las bendiciones. Porque recuerden que después de esta bienaventuranza o al final de esta bienaventuranza dice, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dios debe ser considerado como la fuente de nuestras bendiciones. Y el camino hacia la bendición está humillarnos delante del Señor. No hacernos de más cosas, sino de deshacernos de todo aquello que nos separa del Señor. Claudio Pagura escribió un artículo en marzo de 2000 al respecto y lo cito: los pobres en espíritu son los humildes, dice él, los que se conocen a sí mismos, los que están convencidos de pecado, tienen un profundo sentido de la asquerosa lepra del pecado que trajo consigo desde el vientre de su madre, del que está saturada toda su alma y que corrompe por completo todas y cada una de sus facultades. Ve cada vez más y más las malas intenciones que surgen de su raíz pecaminosa, como el orgullo y la soberbia de espíritu, la constante inclinación a pensar de sí mismo más alto de lo que debería pensar, la sed de la honra y la estima de los demás, el odio y la envidia, el celo o la venganza, la malicia o amargura, la innata enemistad contra Dios y la humildad, que aparece en 10,000 formas diferentes, el amor al mundo, la propia voluntad, los torpes y dañinos deseos que penetran a lo más profundo del alma. Dice él, los pobres en espíritu son los humildes. Humildad, dice, es utilizada por primera vez por Pablo y proviene del vocablo latín humilitas o humillitas, que significa bajeza, insignificancia o vileza de estatura o nivel social. Fin de la cita. Y me parece pertinente también citar al escritor Augusto Curi, autor del libro El hombre más feliz de la historia. En este libro el autor traduce la bienaventuranza o esta bienaventuranza como: felices los que vacían su ego, porque de ellos es el reino de la sabiduría. Este escritor dice que Jesús quería sacar a la luz de forma clara lo que él llama los códigos universales de desarrollo de la felicidad sustentable y de la promoción de la salud emocional. Agrega lo siguiente: la felicidad es el fenómeno que tanto buscan los seres humanos, desde los bebés hasta los ancianos, desde los intelectuales hasta los iletrados, desde los ricos hasta los pobres, desde las celebridades hasta las personas anónimas, desde los poetas hasta los novelistas. Pero por desgracia, todos somos traicionados por la complejidad de la vida. Unos por su pasado traumático, otros por ser adictos al trabajo y otros porque son sus propios verdugos. La felicidad, continúa él, la felicidad real con frecuencia no es sustentable. Está en las páginas de las novelas y de los diccionarios, pero no en las páginas de la personalidad humana. Es importante aclarar, dice el escritor, que Jesús no era un líder religioso. Por eso la Biblia dice que abriendo la boca comenzó a enseñarles. Jesús estaba entrenando a sus alumnos. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó que el ser humano no nace feliz, sino que entrena a su emoción, dice este escritor, para hacerlo. Es un pensamiento revolucionario, pero tiene una línea directa con la felicidad. Hay muchos ricos emocionalmente pobres, muchas celebridades profundamente aburridas, muchos intelectuales deprimidos, muchos líderes religiosos sin encanto por la vida. ¿Cuál es el motivo? Tienen un ego enfermo. ¿Y cuáles son las manifestaciones de un ego enfermo? Sentimientos de venganza, crisis de celos, homicidios, violencia contra las mujeres, atrocidades contra los niños y bullying en las escuelas. Todo eso es fruto de egos inflados de sí mismos. Por lo tanto, las palabras de Jesús, continúa él, deben tomarse como la clave para prevenir los grandes males de la sociedad. ¿Y cómo se hace eso? La respuesta es la siguiente. Número 1, saber hacer higiene mental. Esto es,
limpiar cada día nuestra mente de todo pensamiento que apunte en la dirección incorrecta. Número 2, todos los días vacíen su propio ego. Crearán tantas ideas que se volverán la luz del mundo. Es muy poderoso ser luz para iluminar a los que están en sus casas, empresas, escuelas, etcétera. Fin de la cita. Es muy interesante lo que dice este escritor. Hay muchas cosas buenas que rescatar, pero es claro que saca a Dios de la ecuación. ¿Se dio cuenta de eso? El ego, que es el causante de los males de este mundo, puede ser dominado con la ayuda de Dios. Esto es, buscando día a día el favor de Dios en oración y leyendo su palabra. El ego crece y se fortalece día con día y las personas lo atesoran. Pero la gracia de Dios abunda con aquellos que temprano le buscan. Ahora quiero citarles lo que dijo Charles Spurgeon en un sermón tocante a esta bienaventuranza. Este predicador dijo lo siguiente: para que una escalera pueda ser útil, debe tener su primer escalón cerca del suelo, pues de lo contrario, los escaladores débiles no serían capaces de subir nunca por ella. Habría constituido un gravoso desaliento para los de fe tan valiente que la primera bienaventuranza hubiera sido dada a los de limpio corazón. El joven principiante no tiene ninguna aspiración a esa excelencia. En cambio, puede alcanzar la pobreza de espíritu sin traspasar su línea. Si el Salvador hubiese dicho, bienaventurados los ricos en gracia, habría expresado una gran verdad, pero muy pocas personas habrían podido extraer algún consuelo de ello. Nuestro instructor divino, continúa él, comienza por el principio, con el propio ABC de la experiencia, y de esta forma permite que los bebés en la gracia aprendan de él. Si hubiese comenzado con logros más elevados, los más pequeñitos se habrían quedado rezagados. Un paso gigantesco al pie de estas sagradas escaleras habría impedido rotundamente que muchos intentaran ascender. Pero, estimulados por un escalón a su alcance, que muestra la inscripción, bienaventurados los pobres en espíritu, miles son incluidos a seguir el camino celestial. Amén. Los pobres en espíritu no tienen tesoros que cuidar. No tienen tesoros a los que se aferrarían en el momento en que el evangelio les es presentado. Todo lo contrario, el pobre de espíritu está tan consciente de su necesidad de Dios que lo único que desea es dar ese primer paso, colocar su débil pie en el primer escalón con la absoluta convicción de que la salvación viene por la fe en Jesucristo. Esto es muy diferente al conocido pasaje del joven rico, quien tenía dos tipos de bienes. Usted debe conocer ese pasaje del joven rico. Él tenía dos tipos de bienes. El primero era conocimiento de la ley y los mandamientos, los cuales, como muchos de su tiempo, los consideraba bienes de gran valor y que no los cambiarían por nada. El conocimiento los había convertido en personas arrogantes, poniendo la mirada en la simpleza de la letra y no en el espíritu de la ley. También tenía bienes materiales, los cuales en su tiempo y como en nuestros días le da a las personas esa falsa sensación de seguridad, sin pensar que los días de toda persona en algún momento llegarán a su fin. ¿Y qué te llevarás? Nada. No te llevarás nada. Entonces debemos despojarnos de toda posesión, ya sea conocimiento o cuestiones materiales que me impidan acercarme al Señor.
Finalmente diré que parte esencial en el entendimiento de esta bienaventuranza es ser sincero con uno mismo y con Dios. Dejar a un lado todo intento de presentarse a Dios como alguien que no somos. Debemos acercarnos a Él reconociendo nuestro pecado, dándole lugar a Él para que haga la obra en nuestras vidas. Dice Proverbios 28 del 13 al 14, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Es mi deseo que siempre anhelemos del Señor, como lo hicimos el primer día en que le entregamos nuestro corazón. También es mi deseo que si no le has entregado tu corazón a Cristo, lo puedas hacer hoy mismo. Que nuestra oración sea: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios.